Buenas tardes, somos el equipo 5 de la materia de estadística inferencial. Esta es la presentación del PIA. Es un problemario de prueba de hipótesis y regresión y correlación lineal. El equipo está conformado por Melinda, Mitsari, Cristian, Alejandra y yo, Gael. Y este es el primer problema de prueba de hipótesis. Durante el semestre vimos un procedimiento de 7 pasos para realizar gráfica y resultado. En el primer paso tenemos que establecer la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, que nos las da el problema desde el principio. Este problema es de una cola, lo podemos distinguir por los signos que contiene. La hipótesis alternativa te indica hacia qué dirección va la cola. En este caso apunta que hacia la derecha, así que la cola derecha es la que vamos a sombrear. El paso 2 es establecer los datos, que mu es igual a 220, la media muestral x barra 213. La desviación estándar 12, el tamaño de la muestra 58 y el nivel de significancia igual a 5%. El tercer paso es realizar la gráfica. eh, Vamos a sombrear la cola derecha y este es el área de no rechazo. En el paso 4, con esta fórmula, z es igual a x barra menos mu sobre desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. Sustituimos valores con los datos previamente obtenidos. Es 213 menos 220 sobre 12 sobre raíz de 58. Nos da un valor de menos 4,45. Este valor todavía no lo vamos a poner en la gráfica hasta después del paso 5, que el paso 5 es obtener los valores críticos. Aquí el área total de la gráfica es 50% porque solo estamos usando una cola, que es la cola del lado derecho. El 50% y el 5% de la significancia se van a restar. 50 menos 5% da igual a 45%, o sea, 0,4500. Y este valor de 45,4500 lo vamos a buscar en la tabla Z, y tenemos que es 1,65. El 1,65 que nos da los valores críticos siempre va a ir donde empieza el área asombrada de la cola. Y el menos 4,45, como nos dio negativo, va a ir del lado izquierdo por lo mismo, porque es negativo. El paso 6 es las reglas de decisión, que aquí dice que no se rechaza hipótesis nula si Z es menor a 1,65. Aquí es el área de no rechazo. Y se va a rechazar la hipótesis nula si Z es mayor a 1,65. En conclusión, no se rechaza porque aquí nuestro valor de Z está por debajo del 1,65 que nos dieron los valores críticos. Continuamos con el problema 2. Aquí tenemos otra situación diferente, que aquí sí van a ser dos colas y va a ser con la tabla T, porque es una muestra pequeña. Aquí son los mismos pasos. El paso 1 es establecer la hipótesis nula y alternativa. La clave para saber si es de dos colas o una cola es que el de dos colas lleva el signo igual y el signo diferente a. Establecemos los datos, que mu es 100, x barra 115, que es la media muestral, la desviación estándar 5, el tamaño de muestra 14 y el nivel de significancia 2%. El tamaño de muestra es el que te indica si vas a utilizar la tabla Z o la tabla T. Menos de 29 es la tabla T, es muestra pequeña. El paso 3, realizamos la gráfica, sombreamos las dos colas y ahorita vamos a realizar otra vez la gráfica. El paso 4 es obtener la estadística con fórmula. La fórmula es la misma, solo en vez de Z se pone T. Sustituimos valores, 115 menos 110 sobre 5 sobre raíz de 14 nos da 11,22, que aún no vamos a graficar. El paso 5 es obtener los grados de libertad en tabla T. Los grados de libertad se obtienen es n-1, es tamaño de muestra -1. En nuestra tabla T tenemos el nivel de significancia para pruebas de dos colas. Nos ubicamos en nuestro nivel de significancia es 2%, sería 0,02 en la tabla, y en el tamaño de muestra 13, porque los grados de libertad 14-1. Según la tabla T nos da 2,650, y como es de dos colas, nos vamos a ubicar debajo de cada área asombrada, y del lado derecho va a ser en positivo 2,650 y en el negativo menos 2,650. Y ahora sí podemos graficar el 11,22 del paso 4, que iría por encima del 2,650 positivo. En el paso 6, que son las reglas de decisión, no se rechaza hipótesis nula si t es menor o igual a menos 2,650. Perdón, si es mayor o igual a menos 2,650 o t es menor o igual a 2,650.
Se rechaza la hipótesis nula si t es mayor a 2.650 en positivo o t es menor a menos 2.650 en negativo. En conclusión, aquí sí se rechaza hipótesis nula porque el 11.22 está por encima del 2.650 positivo. En este problema 3 también es un problema de dos colas, pero aquí sí vamos a utilizar la primera fórmula que vimos, que es la de z, porque es un tamaño de muestra grande. Mismos pasos. Paso 1 establecemos hipótesis nula y hipótesis alternativa. El paso 2 establecemos los datos. Mu igual a 128, x barra 115, desviación estándar 15, tamaño de muestra 42 y nivel de significancia 4%. Graficamos, sombramos las dos áreas de las colas. Nos pasamos al paso 4, que es sacar el valor de z. Sería 115 menos 128 sobre 15 sobre raíz de 42. Nos da menos 5.61. Aún no graficamos. En el paso 5 sacamos los valores críticos. Igual tomamos como el área total el 100%, porque estamos usando dos colas. 100% menos 4% nos da 96%, 96 entre 2 nos da 48% o igual a 0.4800. Y en nuestra tabla Z nos da que Z es igual a 2.06. Estos sí los vamos a verificar igual, donde empiezan las áreas sombradas, del lado derecho va positivo, del lado izquierdo va negativo. Y ahora sí podemos graficar el menos 5.61 que obtuvimos en el paso 4, que iría más atrás del menos 2.06 porque es más grande. Las reglas de decisión es: no se rechaza hipótesis nula si Z es mayor o igual a menos 2.06 o Z es menor o igual a 2.06 en positivo. Y se rechaza si Z es mayor a 2.06 o Z es menor a menos 2.06. En conclusión, aquí también se rechaza la hipótesis nula. En el problema 4 tenemos la hipótesis nula, que es mayor o igual a 50, y el mu, que es menor a 50. Tenemos los siguientes datos, que es la media muestral a 48, la desviación estándar de 5, un tamaño de la muestra de 30, un nivel de significancia del 2%. Pasamos al tercer paso, que es realizar nuestra gráfica. Esta gráfica es de una cola y lo dicta la hipótesis alternativa, que será del lado izquierdo. Ahora en el paso 4 tenemos que utilizamos la fórmula de Z porque es una muestra grande y nos da un igual a menos 2.19, con un valor crítico sacándolo del 50% y un valor de significancia del 2%, un igual a 48%, que es igual a 0.4800. Z es igual a 2.06. Ahora colocándolo en la gráfica, tenemos que 2.06 es donde comienza nuestra área sombreada y el menos 2.19, que es nuestro valor de Z, sigue hacia el área de rechazo al lado izquierdo. Y ahora en el paso 6 tenemos las reglas de decisión, que dice que no se rechaza la hipótesis nula si Z es mayor a menos 2.06 y se rechaza si Z es menor a menos 2.06. En conclusión, tenemos que se rechaza la hipótesis nula. Hola, mi nombre es Alejandra Sánchez y estaré resolviendo el problema número 5 de prueba de hipótesis. Vamos a realizar los 7 pasos, que el primer paso es establecer h nula, que es mu mayor que mayor o igual que 500, y h alternativa, perdón, hipótesis nula, que es mu menor que 500. El paso número 2 es establecer los datos, que mu ya sabemos que es 500, x barra es 475, la desviación estándar es 8, el tamaño de la muestra es 20, y esto es muy importante porque nos hará saber si nuestra prueba de hipótesis se resolverá con t o z, en este caso t, y nuestro nivel de significancia, que es 5%. En el paso 3 realizaremos la gráfica y solo pondremos el área del área de rechazo, que h alternativa nos muestra que es del lado izquierdo, y pasaremos al paso número 4, que es obtener t. Vamos a sustituir los datos, que es x barra igual a 775, mu igual a 500, que es 475 menos 500, entre la desviación, que es 8, y todo esto entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es raíz cuadrada de 20. Nos da un total de menos 13.97, y lo vamos a dejar así. Vamos a pasar al siguiente paso.
Vamos a sacar los grados de libertad, que es n-1. Vamos a tomar el tamaño de la muestra, que es 20, menos 1 va a ser 19. Este lo buscaremos en la tabla donde se cruce nuestro grado de libertad, que es 19, entre nuestro porcentaje de nivel de significancia a decimal, que sería 0.05. 0.05 cruzando con el 19 nos da un número de 1.729, y este lo pondremos donde termina nuestra área de rechazo y donde empieza la área de no rechazo. Ahora vamos a hacer al paso número 6, que son las reglas de decisión. Y dice, no se rechaza hipótesis nula si t es mayor que menos 1.729, y se rechaza hipótesis nula si t es menor que menos 1.729. Ahora vamos a colocar nuestra t, y esta va del lado izquierdo, ya que es menor que nuestra hipótesis nula, que lo que dicta nuestra hipótesis nula, y porque en nuestra cola nos dictó que es del lado izquierdo y ahí es negativo. Nuestra conclusión es que se rechaza. Vamos al número 6, que nos muestra los pasos. El paso número 1 es establecer H nula y H alternativa. H nula es mu menor o igual que 75. Y la hipótesis alternativa es que mu es mayor que 75. El paso número 2 es establecer los datos. Mu es igual a 75, x barra es igual a 70, desviación estándar es igual a 8, n es igual a 25, en este caso va a ser, vamos a utilizar la fórmula t, y nuestro grado de libertad es 10%. Vamos al paso número 3, que es la gráfica, en la que determinamos que por nuestra hipótesis alternativa es del lado derecho. Ahí pasamos al paso número 4, y t es igual a esta fórmula, y vamos ahora a sustituir los valores, que es 70 menos 75, entre la desviación, que es 8, y entre la raíz del tamaño de la muestra, que es raíz de 25. Nos da un resultado de menos 3.125, y vamos a pasar al grado de libertad. Igual que el anterior, vamos a tomar el tamaño de la muestra y le vamos a restar 1, nos dará 24. Y nuestro nivel de significancia es 10, pasándolo a decimal es 0.10. Y vamos a tomar el valor en donde se cruza el 0.10 y el 24. En este caso es 1.318. Siguiendo con nuestra regla de libertad, nuestra regla de decisión es que no se rechaza si H nula, no se rechaza H nula si T es menor que 1.318, y se rechaza hipótesis nula si T es mayor que 1.318. Vamos a colocar primero nuestro grado de libertad, que es 1.318, y lo vamos a poner donde termina nuestra área de rechazo y donde comienza nuestra área de no rechazo. Como es positivo, como este lado derecho se pone positivo, y ahora sí tomamos nuestra T y la colocamos del lado izquierdo, ya que es negativo. Entonces, nuestra conclusión es que no se rechaza hipótesis nula. Para nuestro siguiente problema, tomaremos los mismos 7 pasos. En el primero, tenemos que ahora este es un ejercicio que es con la fórmula de pi, que es pi igual a 0.90 en la hipótesis nula, y en la hipótesis alternativa es pi diferente a 0.90. Nuestro paso 2 es los datos, que tenemos que P es igual a 0.85, nuestra tamaño de la muestra es 43, que es una muestra grande, nuestro nivel de significancia es 5 y nuestro pi es 0.90. Ahora en el paso número 3, como tenemos que es igual, esto quiere decir que de los dos lados hay cola, del lado izquierdo y del lado derecho. Seguimos obteniendo nuestros siguientes datos. En el paso número 4 tenemos que esta es nuestra fórmula de z con pi,
y viene siendo que sustituimos P por 0.85 menos pi, que es 0.90. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de pi, que es 0.90, por 1 menos 0.90. Hacemos primero esta ecuación, que es 1 menos 0.90, para después multiplicarla con 0.90 y dividirla con el tamaño de la muestra, que es 43. Este resultado lo vamos a sacar, a la raíz, y sería con el que dividiremos el 0.85 menos el 0.90. Esto nos dará un total de menos 1.09, y seguiremos con nuestro valor crítico del paso número 5, que es, como son de dos colas, vamos a tomar nuestro 100%, el 50 y el 50 de cada lado, menos el nivel de significancia, que es 5%, nos daría un total de 95. Este lo vamos a sacar a decimal, que es 0.95, y lo vamos a dividir entre 2, que nos daría un total de 0.4750. Este valor lo vamos a buscar dentro de la tabla de la tabla Z, y el número que nos da es 1.96. Este es el que vamos a poner en cada lado de la cola, donde termina nuestra área de rechazo, que aquí aparece como negativo porque está del lado izquierdo, y del lado derecho fue positivo. Nuestro paso número 6 es las reglas de decisión. No se rechaza hipótesis nula si menos 1.96 es menor que z, y z es menor que 1.96. Se rechaza hipótesis nula si z es mayor que 1.96 o z es menor que menos 1.96. En conclusión, como nuestra z se encuentra mayor que menos 1.96 y menor que 1.96, no se rechaza. Nuestro siguiente problema y último de la prueba de hipótesis, igual hacemos los 7 pasos, en el que H hipótesis nula es igual un ejercicio de pi, y este es pi mayor o igual que 0.85, y hipótesis nula es pi menor que 0.85, y 82, perdón. Nuestro paso 2 es establecer los datos, que tenemos que nuestra P es 0.92, nuestro tamaño de muestra es 62, que es una muestra grande, nuestro nivel de significancia es 4%, y nuestro pi es 0.82. Nuestro paso número 3, haremos la gráfica, en el que nuestra hipótesis alternativa nos dice que el lado de la cola, que es el área de rechazo, es del lado izquierdo. Seguiremos con nuestro paso número 4, en el que sacaremos la z. Vamos a sustituir los datos, que es P igual a 0.92 menos pi, que es 0.82. A esto abajo es pi, que es 0.82, por la una resta, que es 1 menos pi, 0.82. Y esto lo dividimos entre 78, que es el tamaño de la muestra. Sacaremos raíz, y esto va a ser lo que va a dividir nuestra primera resta, que es 0.92 menos 0.82. Nos da un total de 2.298, y pasaremos al paso número 5, que es valores críticos. En este caso vamos a utilizar solo 50%, porque solo estamos utilizando esta parte de la gráfica, la mitad de una cola, y utilizaremos 50 menos 4%, que es nuestro nivel de significancia, nos daría un total de 46%. Este decimal es 0.4600, y lo buscaremos dentro de la tabla. Nos daría un total de 1.76. Esta z es la que pondremos donde termina nuestro área de rechazo y donde comienza nuestra área de no rechazo. La pondremos negativa porque, como está del lado izquierdo, aquí es negativo. Ahora sí, vamos a seguir con el paso número 6, que son las reglas de decisión, en el que no se rechaza hipótesis nula si z es mayor que menos 1.76, y se rechaza hipótesis nula si z es menor que 1.76. Vamos a acomodar nuestra z, que es 2.298, en la parte positiva, porque nos da positiva,
Y está este lado viendo que como es mayor que menos 1.76, no se rechaza. En conclusión, no se rechaza. Muchas gracias. Para el tema de regresión y correlación lineal, tenemos el primer problema. Una muestra aleatoria de 7 días de operaciones produjo los siguientes valores en datos. Y como podemos ver, aquí tenemos una tabla que nos muestra el precio por litro y la cantidad vendida. Vamos a determinar los incisos que aparecen aquí. Em, primero tenemos la gráfica de dispersión de puntos, después el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la ecuación del modelo de regresión lineal, la gráfica del modelo de regresión lineal y por último un inciso especial para el problema que es si el precio por litro de pintura que se establece en 9 pesos, ¿cuál sería la cantidad esperada de litros vendidos? Bueno, empezaremos con la gráfica de dispersión de puntos. La gráfica de dispersión muestra cómo se relaciona el precio por litro de pintura y la cantidad vendida. La distribución de los puntos tiene una tendencia descendente, lo cual indica que tiene una relación inversa. Cuando el precio aumenta, la demanda disminuye y esta visualización confirma que existe un patrón lineal que puede moldearse a una regresión. Aquí tenemos la tabla en general. Primero tenemos que X es nuestro precio por litro y Y es la cantidad vendida. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la media de X y Y. En estos casos son 7.142857.143 y para Y 142.142.8571. Cosas destacables de la tabla en general es que para la columna de Y menos la media al cuadrado, tenemos que sumar sus datos porque serán relevantes para lo próximo. Y también para X menos la media de X al cuadrado, tenemos que sumar los datos para después usarlos en las fórmulas. Y también por último, tenemos que multiplicar la tabla de Y menos la media de Y por X menos la media de X. Esto también nos va a dar un valor que nos va a servir para los siguientes ejercicios. Como se muestra aquí, sacamos la media en X y en Y, dividiendo 50, que es la suma de todos los datos en X, entre 7, que es la cantidad de datos. Igualmente para Y, la suma entre 7. Y luego para la desviación en X, es todos los datos que sumamos al final en la tabla entre n-1 y le aplicamos raíz. Lo mismo en Y. Y estos nos dan unos valores de 2.34012616.7 y 52.110.23.115. Después tenemos el coeficiente de correlación. Este se saca al fin, es la suma del final de la tabla entre n-1, que es los datos, por Sx y Sy, que es la desviación estándar, las desviaciones estándares que acabamos de sacar. Multiplicamos esos datos y después los dividimos entre lo que nos salió en la tabla. Esto nos da menos 0.925.47.944.7. Después tenemos que sacar la pendiente de la ecuación, que es B igual a el coeficiente de correlación, entre paréntesis, la desviación estándar de X y la desviación estándar entre la desviación estándar en Y. Dividimos primero las desviaciones. Esto nos da 0.04490723
lo multiplicamos por el coeficiente de correlación y esto nos da menos 0.415607189. Después tenemos que sacar el intercepto de la ecuación, el cual es lo que ya teníamos antes, que es la media en Y menos B por la media en X. Estos valores nos dan 145.1114799 y luego pasamos a la forma de ecuación, que es el intercepto de la ecuación más la pendiente de la ecuación por X, que en este caso pues se sustituirá por el primer dato que nos pidieron, que en este caso era el inciso F, me parece, que era 9. Esto nos da un total de 141.371.015.2. En la ecuación del modelo de regresión lineal, utiliza la ecuación y es igual a más b por x, donde a es el intercepto y b la pendiente. En este caso, la pendiente es negativa, lo que confirma que el precio tiene un efecto inverso sobre las ventas. Por cada peso adicional se espera una disminución en la cantidad vendida. Aquí aparecen los valores de Y porque evaluamos la misma ecuación usando dos valores diferentes de X, que no son dos variables distintas, sino dos predicciones del mismo modelo. Cada vez que cambia X, la ecuación nos genera un estimado diferente para Y. Y la interpretación de resultados es que en el modelo de regresión muestra que existe una relación negativa entre el precio y las ventas de pintura. Eso significa que cuando el precio aumenta, la cantidad vendida disminuye. La pendiente negativa confirma que el precio influye directamente en la reducción de la demanda. Para el problema número 2 se tiene que la siguiente información sobre algunos refrigerios de Nestlé. Tenemos en X los gramos de azúcar y en Y el número de calorías de cada refrigerio. Vamos a determinar las mismas cosas que hicimos antes, pero ahora en el inciso F cambia. Con 9 gramos de azúcar en cierto refrigerio de Nestlé, ¿cuál será el número de calorías que se espera obtener? La gráfica de dispersión de puntos representa la relación entre los gramos de azúcar y las calorías en distintos refrigerios. Los puntos siguen una tendencia ascendente, lo que indica una relación positiva: a mayor contenido de azúcar, mayor contenido calórico. Esto permite justificar el uso de un modelo lineal para describir la relación. Para la tabla tenemos otra vez los valores de X y Y, los cuales tenemos que sumar para después dividirlos entre el total de valores, que en este caso nos da 9.7777778 y 138.888888889. También tenemos la suma de Y menos la media al cuadrado. Todos los valores de la tabla se suman y nos da un total de 16.888.88889. Y también X menos la media de X al cuadrado. Otra vez sumamos todo y nos tiene que dar 141.5555556 y ya la multiplicación de Y menos la media por X menos la media también,
que nos da 1257.7778. Aquí otra vez tenemos la primera ecuación, que es la media en X y en Y, ya la explicamos. Y luego tenemos la desviación estándar en X, que es lo que nos salió en la columna de la suma de X, 141.5556, entre la cantidad de datos menos 1. Dividimos primero y luego sacamos raíz cuadrada y nos queda 4.206476.488. Y luego también tenemos la desviación estándar en Y, que viene siendo lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a utilizar el valor final de la tabla, que es 16.888.8888889 entre 8. Y le sacamos raíz cuadrada y esto nos tiene que dar 45.94682917. Después nos pasamos al coeficiente de correlación, que es el último valor que sacamos de la tabla, la suma de la multiplicación. Y menos 8, perdón, los datos menos 1, que viene siendo 8, y luego la multiplicación de la desviación estándar en X y en Y. Primero multiplicamos los valores de abajo. Una vez que tengamos los resultados, dividimos y nos sale que es 0.813.466.961. Y luego nos vamos a la pendiente de la ecuación, que es B igual al coeficiente de correlación por, bueno, entre paréntesis, la desviación estándar en Y dividida entre la desviación estándar en X. Estos valores los dividimos primero y luego los multiplicamos por el coeficiente de correlación. Esto nos da 0.074473684 y eso lo vamos a pasar a la siguiente operación, que es el intercepto de la ecuación, que es la media en Y menos B por la media en X. Primero multiplicamos los valores y después restamos a la media en y esto nos da 138.160.7018. Ya por último lo pasamos a la forma de ecuación, que nos queda igual a Y sombrero igual a 138.160.7018 más 0.074473.684 X. X de nuevo los vamos a sustituir por el inciso que nos dio, que es 9. Primero hacemos la multiplicación y luego sumamos. Y esto nos da un resultado de 138.830965. La ecuación del modelo de regresión lineal también se expresa como y es igual a A más B por X, donde la pendiente positiva confirma que ambas variables crecen juntas. Esto significa que el azúcar es predictor directo del aumento en calorías. Los dos valores de Y que aparecen arribita no representan variables distintas, sino dos resultados de la misma ecuación evaluada con diferentes cantidades de azúcar. Cada sustitución genera una predicción distinta de calorías. Interpretando los resultados anteriores, el modelo confirma que hay una relación positiva entre el azúcar y las calorías. Mientras más gramos de azúcar tiene un refrigerio o refresco, mayor es su contenido calórico. Y la pendiente positiva indica que el azúcar es un factor determinante en el aumento de calorías. Y por último tenemos el problema 3, que es una gran empresa de bienes de consumo ha estado estudiando la influencia de la publicidad en los beneficios totales.
Tenemos otra vez los datos en X y en Y. En X son los gastos publicitarios y en Y son las ventas totales. Otra vez tenemos los mismos incisos. Vamos a determinar lo mismo, solo que con la diferencia el inciso F con un gasto de publicidad de $20,000. ¿Cuál será el beneficio esperado en las ventas? La gráfica de dispersión de puntos. Esta gráfica muestra cómo varían las ventas totales con respecto al gasto en publicidad. Los puntos se distribuyen de manera ascendente, lo que indica em, que hay una relación positiva cuando la inversión de publicidad aumenta, las ventas tienden a incrementarse. Esto sugiere un comportamiento lineal adecuado para aplicar una regresión. Aquí tenemos la tabla de valores, otra vez X y Y. Primero sumamos todos los valores y lo dividimos entre la cantidad de datos. Y esto nos da la media en X, que es 11,6, y la media en Y, que es 140. Otra vez los datos de Y menos la media de Y menos la media de Y al cuadrado, X menos la media, X menos la media de X al cuadrado, y la multiplicación de Y menos la media y X menos la media. Ahora, otra vez aquí tenemos los datos. Primero la suma de todos los datos en X entre el número de datos, que nos dio 11,6. En Y la suma de todos los datos entre el número de datos, que nos dio 140. Y luego tenemos la desviación estándar en X, que es la suma de todos los datos de la tabla de X menos X, la media de X al cuadrado, entre n-1, y eso dividido entre la raíz cuadrada. Esto nos da un total de 3.209361307, y la desviación en Y es lo mismo, la suma de todos los datos de la tabla entre el número de datos menos 1 y sacando raíz cuadrada, que nos da 66.70832032. Después pasamos al coeficiente de correlación, que es la suma de todos los datos, la casilla final de la tabla, entre n-1 por el coeficiente, perdón, la desviación estándar en X y la desviación estándar en Y. Multiplicamos de nuevo todos los valores de abajo y después dividimos entre 730. Esto nos da 0.85, 244, 08, 45. Después pasamos esto a la pendiente de la ecuación, que es B igual a el coeficiente de correlación por la desviación en X entre la desviación en Y. Dividimos las desviaciones, multiplicamos por el coeficiente de correlación. Esto nos da 0.041011 235. Y luego pasamos a el intercepto de la ecuación, que es la media menos la media de Y menos B, que es la pendiente de la ecuación, por la media en X. Multiplicamos estos últimos dos valores, lo restamos a la media en Y y nos da 139.5242.697. Ya por último lo pasamos a forma de ecuación, que es Y sombrero igual a más BX. Sustituimos valores con los que ya teníamos antes, multiplicamos, y en este caso, como el inciso F nos decía que utilizaríamos $20,000 de gastos publicitarios, pues multiplicamos por 20.
Multiplicamos y después sumamos a lo que viene siendo el intercepto de la ecuación y esto nos da 140.3444.900, perdón, 94. Ya por último, como última gráfica de la ecuación del modelo de regresión lineal, permite cuantificar el efecto de inversión en publicidad sobre las ventas. La pendiente positiva indica que cada unidad adicional invertida se asocia con un aumento esperado de las ventas totales. Los dos valores en Y representan predicciones del modelo para dos valores distintos de gasto publicitario. Son dos estimaciones derivadas que evalúan la misma ecuación con dos valores específicos de X. Tenemos el 20 que mencioné anteriormente, Cristian, y el 7 que pues que estos somos de los datos principales para poder trazar una línea recta de punto a punto. La interpretación de resultados, la regresión lineal muestra una relación positiva entre la inversión en publicidad y las ventas. Esto significa que al incrementar el gasto público, las ventas tienden a aumentar. El modelo sugiere que la publicidad tiene un impacto real y significativo en el crecimiento de las ventas. Esto es todo por nuestra parte. Gracias.